sí, Ana, vamos a dar inicio oficialmente al estudio de esta serie de escatología. Va a ser una serie que va a durar varias semanas, varias sesiones. La semana pasada hicimos una introducción, ya hoy entramos oficialmente en el estudio. Como les dije anteriormente, lo que es escatología es un tema bastante extenso e intenso, y la palabra escatología se refiere específicamente a la ciencia que estudia acontecimientos finales. Voy a pasar a compartir pantalla para hablarles brevemente primero de lo que es escatología. Entonces, aquí tenemos, esto es un material que utilicé en la Iglesia Casa de Alabanza en el año 2015, y por allí pues buscándolo encontramos y hemos considerado muy apropiado utilizarlo como que nos sirva de orientación para todo lo que va a ser el estudio, porque ahí tiene citas bíblicas y tiene varios gráficos importantes. La palabra escatología proviene de las palabras griegas escatos, que significa final, y logos, que significa estudio o tratado, de tal manera que podemos decir que escatología bíblica es esa parte de la teología que se ocupa del estudio y análisis de los acontecimientos postreros o finales que están mencionados en varios pasajes de las Sagradas Escrituras. Así pues que en las Sagradas Escrituras se mencionan muchos acontecimientos que van a ocurrir al final de los tiempos. Cuando decimos el final de los tiempos, no nos estamos refiriendo a un día, ni una semana, ni un año. Son muchos sucesos que van a comenzar a ocurrir en algún momento que no sabemos cuál será ese momento, y que tampoco sabemos con exactitud cuánto tiempo va a durar eso, pero sabemos que el desenlace final pues va a ser la eternidad. Y algunos de los eventos de los que se habla en la Biblia, de los eventos finales, son la profecía de las 70 semanas, y están por aquí también otros eventos como la venida de Cristo, Mateo 24:42, el rapto de la iglesia, la tribulación, la gran tribulación, el anticristo, que ya no estamos hablando de un evento, sino de una persona, el milenio o el reino milenial de Cristo, el tribunal de Cristo, el juicio del gran trono blanco, el cielo nuevo y la tierra nueva, la nueva Jerusalén, entre otros. Hay otros, como por ejemplo la batalla de Armagedón, los dos testigos, en fin, hay otros, muchos otros eventos que van a ocurrir en los tiempos finales. Y el evento del que vamos a hablar específicamente, o mejor dicho, lo que vamos a hablar específicamente en el día de hoy, es de las profecías de las 70 semanas de Daniel, digamos como una introducción a lo que son los eventos finales. Yo creo que aquí todos o casi todos saben quién fue Daniel o quién es Daniel en la Biblia. Por si acaso alguien no lo sepa, pues debo decirles que Daniel es un profeta que profetizó en la cautividad en Babilonia. Él llegó a Babilonia siendo muy joven, apenas un muchacho, llegó a ser muy anciano, y durante muchísimos años, durante casi toda su vida, incluso siendo anciano, ocupó posiciones muy altas de privilegio en el gobierno de la tierra. Pero lo importante es entender que Daniel, siendo un judío, él era lo que se conocía como un príncipe, un muchacho, digamos, de familia, de sangre, de realeza. Fue llevado entre los cautivos de Israel a Babilonia, porque Israel fue tomada, fue poseída por Babilonia. Muchísimas personas fueron asesinadas, e Israel dejó de ser un reino, dejó de ser una nación, para convertirse en la provincia de un imperio que era el imperio babilónico. Ellos saquearon el templo que había construido Salomón, donde había muchísimas riquezas. Allí habían toneladas de oro y de plata y de piedras preciosas, y ellos y otros metales preciosos, y los babilonios poseyeron, tomaron Israel, mataron muchísimas personas, se llevaron cautivo el rey, inclusive se lo llevaron cautivo, después lo mataron.
se llevaron cautivos, entre muchas personas se llevaron a jóvenes príncipes, personas importantes, digamos personas de sangre azul, entre ellos estaba Daniel. Y Daniel, como les dije antes, durante todo el tiempo, casi todo el tiempo que estuvo en la cautividad, ocupó posiciones muy altas, de muy alta jerarquía en el gobierno, en esos reinos. Pero Daniel, algo que lo caracterizaba es que Daniel era un hombre de Dios, era un hombre que buscaba mucho a Dios, era un hombre que de una gran integridad, como tal vez ha habido pocas personas en la tierra, y que buscaba mucho a Dios en oración y en intimidad. Era un hombre justo, un hombre obediente a más no poder. Y bueno, vamos a entrar propiamente en lo que es el capítulo 9 de Daniel, a partir del versículo 20 al 27, para hablar de la profecía de las 70 semanas. Y dice así: aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y conocimiento, perdón, y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Yo no sé a cuánto le gustaría que su oración fuese respondida de esta manera. Dice: al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Qué bonito sería que pudiésemos tener, ¿verdad?, ese nivel de intimidad con Dios, de comunicación y que Dios tenga de esa manera inclinado su oído a nosotros. Y yo debo decirles que si Daniel tuvo ese privilegio, les repito, es porque fue un hombre muy obediente, muy fiel a Dios, muy seguidor de su palabra, de sus preceptos, muy temeroso de Dios, y por eso, y que siempre buscaba a Dios en oración, y por eso fue un hombre que tuvo ese privilegio de que al principio de los ruegos fue dada la orden. Pero ahora sí. Sí. Ok. Bueno, disculpen esa. Vamos de nuevo. Dice así: al principio de tu ruego fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir el santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el príncipe Mesías habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida el Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos a la mitad de la semana, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Vamos a analizar un poquito esta profecía. Bueno, primero comparto lo que decía Ana: hay que apropiarse de eso. Queremos ser así, ¿verdad? Como Daniel, que
que cuando estemos orando, inmediatamente se dé la orden para que nuestra oración sea respondida. Y Daniel estaba orando porque él estaba, ahorita vamos a leer el capítulo completo, pero él estaba consternado porque él se puso a revisar las escrituras y vio en el libro de Segunda de Crónicas y en el libro de Jeremías que la cautividad iba a durar 70 años y que la cautividad era por causa del pecado que se venía cometiendo durante décadas o tal vez durante siglos en Israel, siendo Israel un pueblo escogido por Dios para un propósito, para un plan que tenía y que sigue teniendo Dios con Israel, pero que en Israel se venía pecando de muchas maneras, pero tal vez el pecado más grave que ocurría allí era el pecado de la idolatría, que adoraban a otros dioses o dioses que no son dioses, porque Dios hay solo uno. Y Dios lo que hacía era que les mandaba a los profetas y los profetas le decían, mire, ustedes están haciendo mal, arrepiéntanse, vuélvanse al Señor, si ustedes no se arrepienten, aquí va a ocurrir algo. Y lo que hacían ellos era que simplemente a los profetas los encarcelaban, los torturaban, eventualmente los mataban, y seguían en lo mismo, hasta que ya como que llegó un momento donde Dios dijo, bueno, hasta aquí, ya no habrá más oportunidad. Y Jeremías profetizó que el pueblo iba a ser llevado cautivo por un reino muy poderoso y que la cautividad iba a volver después de 70 años, es decir, que ellos volverían de nuevo de esa cautividad pasados 70 años. Y Daniel vio eso en la escritura y se puso a orar y entendió que era por causa del pecado de sus padres, de sus antepasados, y oró y pidió perdón y recibió una respuesta. Y la respuesta fue 70 semanas. Claro, el Señor le está dando una respuesta a lo que él está orando, pero le está dando una respuesta que va mucho más allá de eso, porque le está dando una respuesta que va hasta la eternidad. Y le dice, vamos de nuevo, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. A ver quién me dice, cuando dice la santa ciudad, ¿a qué ciudad se está refiriendo? ¿Quién quiere hablar? ¿A Jerusalén? Se está refiriendo a Jerusalén. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, Jerusalén. Para terminar la prevaricación, ¿qué es eso de la prevaricación? Eso lo vamos a ver después. Y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable. A ver, ¿qué será eso de justicia perdurable? 70 semanas para poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir el santo de los santos. Cuando dice justicia perdurable, yo les pregunto a ustedes, cuando vamos viendo los acontecimientos que están ocurriendo ahora en el mundo, decimos, wow, qué mal están las cosas. Pero óigame, eso mismo se decía tal vez hace 10 años o hace 20 o hace 30 o hace 40 para los que tienen más de 40 o hace 50. Pero ¿qué creen ustedes? ¿Que estamos ahora mejor o peor que hace 30 años? La Tierra, el mundo, la humanidad. Peor. Peor, peor. Estamos peor. ¿Por qué dirían ustedes que estamos peor? ¿En qué sentido? A ver, Mariano, usted que está ahí concentrada, ¿por qué estamos peor? El amor de muchos se ha enfriado. El amor Por de eso muchos. estamos. Sí, muy bien. ¿Por qué más dirían que estamos peor? ¿Cómo dice César? Dice también la Biblia que se perderá el sentido natural.
esa es una, es la perdición del sentido natural, ¿sí? Esa es una. ¿Qué más pudiéramos decir? ¿Por qué estamos peor? Yo veo porque hay mucha gente que está buscando falsos dioses. ¿Es correcto? Hay mucha gente que se llama esos falsos profetas y buscando unas religiones y cada quien dice que no, yo tengo mi Dios, que mi Dios. Y creo que por ahí te parece algo que usted está hablando de Israel, porque están adorando lo que no es. Eso es correcto. ¿Por qué más podemos decir que estamos peor que antes? Que hace 10 o 20 o 30. Yo diría que muchos ahora le llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo. Muy bien. Hay mucha gente que dice, no, es que Dios es amor y Dios me ama como yo soy, y no importa. Y hay otros muchos que pienso yo que por buscar sus beneficios propios, que son, hablando mucho de gobierno, ¿verdad? Han apoyado ciertos movimientos para beneficio de ellos. Yo lo voy a hacer, correcto, Karina. Eso es cierto, muchas gracias. Le voy a hacer algunas preguntas. En cuanto a lo que es el nivel de satisfacción con su vida, su modo de vida de las personas en general. ¿Ustedes creen que estamos mejor o peor que hace 30 años? En cuanto a seguridad, bueno, les decía que en cuanto también a lo que es esas situaciones de bélicas entre las naciones, pareciera que no hay conciliación, matan gente. Yo creo que en la última década o en las últimas 2 décadas ha habido migraciones de un país a otro como nunca. Y en fin, y la gente dice, bueno, yo me voy de este país porque este país está mejor. Entonces usted ve, por ejemplo, gente de Venezuela yéndose a España, de España se están yendo a Perú, a otros países porque la cosa está mala. De los de Inglaterra se van a España porque en España la vida es más barata, pero mucha gente se va para Inglaterra porque es como que la gente no haya paz, la gente no haya satisfacción. Y lo grave del asunto es que a medida que pasa el tiempo, las cosas parecen que se van empeorando y que se van cometiendo muchas injusticias y cosas que se van quedando así. Ustedes vieron como ahora, no sé si vieron que un padre apareció muerto con su niño en el Río Grande, creo que se llama ahí, tratando de pasar de México a Estados Unidos. Y ustedes ven cómo están cometiendo allí injusticias, cómo están asesinando personas en Venezuela, cómo están asesinando personas en muchos países. Y ustedes dicen, bueno, esto se va a arreglar algún día. Uno se hace esa pregunta. ¿Se va a arreglar algún día? No, se va, perdón. Dios permita que sí se arregle. Bueno, Dios lo va a permitir, pero no va a ser el hombre quien va a lograr que las cosas se arreglen, porque aquí está escrito que están determinadas 70 semanas para terminar la prevaricación, para poner fin al pecado, para expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Y si nosotros creemos que lo que está escrito en la palabra del Señor es cierto y que la palabra de Dios es inspirada por Dios, entonces debemos tener presente que esa justicia que tanto anhelamos muchas personas, dice la palabra del Señor en Mateo 5, que bienaventurados aquellos que tengan hambre y sed de justicia. Y si tenemos hambre y sed de justicia, debemos saber que la justicia solamente el Señor es quien la va a traer. Y va a ser cuando se cumplan estas 70 semanas de las cuales habla la profecía de las 70 semanas de Daniel. Ahora vamos a ver qué son estas 70 semanas, después de esta introducción. Le dice el Señor a Daniel, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Vamos a ver el contexto histórico de lo que está sucediendo. Yo les dije a ustedes que Daniel fue llevado cautivo en el tiempo cuando los babilonios invadieron a Israel.
derribaron el templo, lo saquearon el templo, lo destruyeron, lo derribaron la plaza, derribaron el muro, aquel famoso muro del que se habla en el Antiguo Testamento, que era como los límites o la parte central de Jerusalén. Eso fue derribado y la ciudad fue destruida y fue saqueada. Pero dice que desde la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Les voy a explicar. Este reino babilonio, les dije que la próxima semana voy a tratar de tenerles un gráfico sobre la secuencia de los reyes. El rey o el emperador, como lo queramos llamar, porque era un imperio, que da una orden para que se restaure y se edifique Jerusalén, se llama el rey Ciro. Eso también lo vamos a hablar en algún momento en este estudio. ¿Qué pasó con el rey Ciro? El rey Ciro es un rey que en algún momento tiene un encuentro con Dios, que Dios lo llama, Dios lo selecciona, el Señor lo toca y él se vuelve al Señor y da la orden para que los judíos vayan de nuevo a Jerusalén y restauren la ciudad, edifiquen el muro y reconstruyan el templo. Entonces, desde que se da la orden, desde el día que se da la orden, que la dio, ¿quién dio la orden? A ver si me están entendiendo. ¿El rey? El rey Ciro. El rey Ciro, se llama como tú, Luis. El rey Ciro dio la orden y está escrito en el libro, ustedes lo pueden leer, son libros cortos, el libro de Esdras y el libro de Nehemías. Bajo el liderazgo de Nehemías se reconstruyen los muros de Jerusalén. Yo voy a aprovechar y le voy a preguntar a los caballeros que están aquí presentes, ¿cuántos son reconstructores de muros aquí? Porque yo soy un reconstructor de muros. ¿Cuántos son? Amén. Amén. ¿Cuántos son reconstructores de muros? Se reconstruyeron los muros de Jerusalén bajo el liderazgo de Nehemías. Y se reconstruyó el templo de Jerusalén, que fue el segundo templo, el que vino a sustituir el templo que se construyó bajo el reinado de Salomón. Quien lideró la construcción del templo fue Esdras. Entonces, en el libro de Esdras y en el libro de Nehemías, ustedes pueden leer sobre la reconstrucción del muro y sobre la reconstrucción del templo. Y cuando el templo se reconstruye, Esdras reúne al pueblo, dedica el templo y se hace un pacto con el Señor de obediencia, de lealtad al Señor, como una especie de juramento, de compromiso delante de Dios. Y ese fue el día en que oficialmente se inauguró el segundo templo. Desde el día que se dio la orden por parte del rey Ciro, el decreto del rey Ciro, hasta el día que se dedicó el templo, transcurrieron, ¿cuánto creen que transcurrió? A ver, ¿quién me dice? 70 semanas o 62. 70 semanas. Bueno, no fueron 70 semanas ni fueron 72 semanas, fueron 7 años. 7 años. Fueron exactos 7 años, 7 años de 360 días. Porque en ese calendario los días duraban 360 días, los años duraban 360 días. Entonces, ustedes dirán, bueno, y las 62 semanas, vamos a ver. Vamos de nuevo. ¿Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas? Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Entonces tal vez ustedes dirán, bueno, 7 años que es, estamos hablando, vamos de nuevo, dice aquí en el versículo 24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Quiero decirles que cuando se habla de 70 semanas, el ángel le está diciendo a Daniel que son 70 semanas de años, es decir, 490 años de 360 días. ¿Me están copiando? Entonces, desde que se da la orden que la firme el rey Ciro
hasta la dedicación del templo pasaron 7 años. Entonces, ¿cuántas semanas de años se han cumplido? Perdón, no, disculpen. No son 7 años, disculpen, estoy un poco extraviado. Son 49 años. Fueron desde la orden hasta la dedicación del templo, fueron 49 años, lo cual constituye una semana de años. Perdonen que por un momento me confundí. Fueron 49 años. Entonces, 49 años, 7 por 149 es una semana de años. Perdón, 7 semanas de años. Son 7 semanas de años. Entonces, para el momento cuando se reconstruye el templo, han transcurrido las primeras 7 semanas de años. Entonces, quedan pendientes 62 semanas, según dice aquí, más una semana. Dice, después de las 62 semanas, se quitará la vida del Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Entonces, vamos de nuevo. Se da la orden. Pasan 49 años, que son 7 semanas de años, y se dedica el segundo templo de Jerusalén. A partir de ese día se comienza a contar otras 62 semanas de años, que si alguien tiene allí una calculadora me puede decir 62 por 7. Entonces son 434 años que transcurren desde el momento cuando se dedica el templo hasta que ¿qué? Hasta que se le quite la vida al Mesías. Hasta que se le quite la vida del Mesías. Ese es el día cuando Jesús muere en la cruz. Son 434 años de 360 días. ¿Sí me están entendiendo todos? Son 434 años desde el día que el muro, que el templo se dedica, hasta el día que se le quita la vida al Mesías. Y dice, más no por sí, es decir, el Mesías fue, los mismos judíos fueron los que le quitaron la vida. Entonces, aquí en este punto donde dice se le quitará la vida al Mesías, se hace un paréntesis como una ventana en el tiempo. Como un paréntesis, sí sería la palabra. Y dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación hasta el fin de la guerra, durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Entonces, ¿qué han entendido ustedes de esta semana que dice aquí? A ver quién quiere opinar. Esta semana que dice aquí, por otra semana confirmará el pacto con muchos. ¿Cuál es esta semana? Ok. Esa semana de la que se habla allí es la semana número 70 de Daniel. Porque fíjense ustedes, dice, el príncipe de un pueblo que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Entonces, esta última semana, esta semana de la que está hablando aquí, es la semana número 70 de las 70 semanas de Daniel. O sea que es un periodo de ¿cuántos años? 400 de... 300. Una semana. Una semana que para... Una semana de años. Una semana de años. Son 49. No, es una semana, no son 7, es una. Una semana de años son 7 años. 7 años. Una semana de años son 7 años. Una semana de años son 7 años. Pasaron 7 semanas de años, 49 años, desde que se dio la orden de reconstruir la ciudad y el templo hasta que se dedicó el templo.
bajo el liderazgo de Esdras y Nehemías. 49 años. A partir de allí se comienza a contar de nuevo y pasan 434 años hasta que se le quita la vida a Jesús en la cruz del Calvario. Cuando se le quita la vida a Jesús en la cruz del Calvario, el tiempo, el reloj se detiene y se abre una ventana, un periodo. Y cuando se comience a contar el tiempo de nuevo, que no se ha comenzado a contar, entonces comenzará la semana número 70. ¿Ok? ¿Qué va a pasar en la semana número 70? Dice, vendrá el desolador. La gran tribulación. Esa es la semana de la tribulación. Mira, Luis, gracias por el comentario. Y dice, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Ahora de qué estamos hablando, Luis? Primero de la tribulación y después de la Tribulación. de la Gran tribulación. La gran- tribulación y gran tribulación. Los que estuvieron la semana pasada tal vez recordarán que hablamos de que a la mitad de los 7 años el anticristo va a exigir que se le rinda culto a él y que se le adore a él. Y el que no lo haga va a sufrir consecuencias muy graves y por eso se llama la gran tribulación, porque va a venir una gran persecución en contra de todo aquel que no le quiera rendir culto al anticristo. Dios quiere que nosotros no estemos en ese tiempo, Amén. pero no sabemos si vamos a estar o no. Porque la gran pregunta entre las diferentes denominaciones o corrientes teológicas cristianas es que si la iglesia va a estar o que si no va a estar en la tribulación. Esa es la gran interrogante. Algunos opinan que sí, otros opinan que no, otros opinan que la iglesia se va a la mitad de los 7 años, es decir, que llega a la tribulación, pero no a la gran tribulación. Y otros opinan que la iglesia se va con el Señor pasados los 7 años. Entonces, ¿estará la iglesia en la tribulación o no estará? Pues les voy a decir lo que yo he dicho muchas veces dando estos estudios bíblicos. Yo quisiera que no. Pero cómo me gustaría que allá en el cielo haya CNN para ver todo lo que está pasando. Sería bueno. Soy amarillista. No sabemos si vamos a tener esa posibilidad de saber lo que está sucediendo aquí, ¿verdad? De ver. Porque uno lo ve en las películas, ¿verdad? Y en las películas ustedes ven como dicen, wow, pero mira, este pastor se quedó, fulano se fue y el pastor se quedó. ¿Cómo es posible? Este es el gran A ver, hombre. ¿quiénes se quedaron, verdad? Sí, entonces, mira, pero tan santo que parecía y se quedó, ¿qué habrá hecho? Allí en el cielo no vamos a ver chisme. ¿Cómo dice? Que en el cielo no va a haber chisme. En el cielo no va a haber chisme. Pero decía Luis el otro día, Luis está ahí. ¿Ah? Luis, Sí, tú Luis decías, Luis, que en el cielo hay que va a haber Coca-Cola, no, chicos, no, en el cielo no va a haber Coca-Cola. Ah, bueno. No, la Coca-Cola es dañina, no tomen Coca-Cola. Entonces, Pero cero. exactamente. Entonces, yo quería ver el capítulo de Daniel completo, pero ya se nos hizo un poquito tarde. Vamos a ir rapidito a ver algunas... Pero si pasa o no pasa. Si pasa o no pasa, mi hermano. ¿Cómo dice, hermano? ¿Cómo dice? Que si pasa o no pasa. Yo me quedé con el interrogante que quiero saber si pasa o no pasa la iglesia. Bueno, me encanta que me lo preguntes, pero como yo les decía, dentro de las corrientes teológicas, los grandes teólogos, los más importantes teólogos que ha habido en la historia del cristianismo, algunos piensan que sí, otros piensan que no. Si tú quieres saber mi punto de vista personal, yo creo que no pasa. Yo creo que no pasa.
Eh, voy a dejar de compartir para que hablemos de eso brevemente, porque me gusta mucho esa pregunta. Yo creo, hermano Mario, que la iglesia no va a pasar por la tribulación, y te voy a decir por qué. Porque y todo eso lo vamos a seguir viendo en las semanas subsecuentes, porque si analizamos 2 de Tesalonicenses 4, podemos ver que allí dice que Pablo le dice a la iglesia que no se entristezcan por los que duermen, porque los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que hayamos quedado, los que estemos vivos, seremos arrebatados en cuerpos glorificados, en cuerpos, ¿cómo sería una palabra para glorificado? En cuerpo glorioso, para reunirnos con Cristo en las nubes. Y entonces, a la manera como yo lo entiendo y a lo que yo he leído sobre esto, es que cuando sucede el arrebatamiento de la iglesia, se va a generar una situación de tal confusión en el mundo y la crisis mundial será tan grave, tan grave, tan grave, que se van a reunir los grandes gobernantes del mundo. Porque una de las cosas de las que vamos a hablar aquí es sobre los cuernos, que eso es lo que está, una cosa que está en una de las profecías en el libro de Daniel. Y ahí es donde yo saco esto de los gobernantes del mundo. Los grandes gobernantes del mundo se van a reunir a buscar una solución a la crisis, así como ustedes ven ahora que se acaba de reunir hace poco el G20. El G20 es la reunión de los presidentes de los 20 países más influyentes del mundo. Pero tal vez pudiéramos pensar que a lo mejor es son los del G20, los que se van a reunir en ese momento después del rapto, o pudiera ser, por ejemplo, el presidente de la Unión Americana, el presidente de la Unión Suramericana, Centroamericana, de la Unión Asiática, de Rusia, de los países musulmanes, de los países árabes, en fin, las personas más influyentes del mundo se van a reunir y van a llegar a la conclusión de que el mundo ha llegado a un punto tal de crisis que se va a necesitar una unión de las naciones. O sea, que van a decir, no, nosotros no podemos seguir en esto peleándonos y tantas guerras y tantos conflictos, nosotros tenemos que estar unidos, y van a hacer un gobierno mundial, que es lo que se va a llamar el nuevo orden mundial. Entonces, esos presidentes son los cuernos grandes de los que habla el profeta Daniel en sus profecías, y ahí va a haber un cuerno pequeñito que se va a ir, es decir, alguien que no va a ser tan importante, al menos en un principio, y que se va a ir levantando hasta que va a tumbar a los otros, a todos los otros, y va a quedar él como el gran gobernante, porque él va a aparecer ante el mundo como la única persona que tiene la capacidad para solucionar todos los problemas de la humanidad. Y muchos van a decir, pero es que según la profecía ese es el anticristo. Pero también muchos van a decir, a mí no me importa si él es el anticristo, el hijo de Juan o de Petra, a mí lo que me interesa es que arregle los problemas que están ocurriendo, y si este hombre es el que va a solucionar los problemas, vamos a ponerlo a gobernar el mundo, y lo van a poner. Y va a venir el nuevo orden mundial y lo que se llama la moneda única, una única moneda para todo el mundo, y ya no va a existir esto de que tenemos 7 tarjetas de crédito, 2 de débito, que 4 cuentas bancarias, nada de eso, sino que va a ser todo controlado a través de un solo sistema, que es lo que se va a llamar la marca de la bestia, el 666, que va a ser un chip, y a través de ese chip nos van a pagar y nosotros vamos a pagar. Y ahí va a estar todo controlado. Pero una de las cosas más importantes que caracteriza al anticristo, o a este gobernante que va a ser el anticristo, este líder mundial, que en el principio va a aparecer como un hombre excelente, un tipo bueno, un hombre que va a venir del poder político y económico, y que además va a ser de origen judío, y ya van a ver después por qué es de origen judío. De origen judío, pero de un gran poder político y económico.
Él va a aparecer como un hombre bueno, que va a ser la única persona en el mundo que va a poder lograr firmar un acuerdo de paz entre Israel y Palestina. Y por ese acuerdo de paz entre Israel y Palestina, se va a poder, el Estado, lo que se llama el Estado palestino ahora, que no es reconocido por la ONU como un país, y por el cual hay un gran conflicto ahí en Jerusalén, y por lo cual no se ha podido construir el templo. Entonces, por ese acuerdo de paz se va a lograr la reconstrucción del templo, para cual, como les dije la semana pasada, ya tienen los judíos todos los preparativos listos para hacerlo en tiempo récord. Lo que a Esdras y Nehemías le tomó 49 años, ellos lo van a hacer en cuestión de pocos días, porque ya ellos tienen todo programado, todos los materiales, todo lo tienen listo. Pero no se puede construir el templo porque en el lugar donde se construyó el templo de Salomón y donde después lo reconstruyó Esdras, ese lugar ahora está en poder de los palestinos. ¿Me entienden? Entonces se va a lograr ese acuerdo de paz y se va a poder reconstruir el templo. Cuando se reconstruye el templo, va a instaurarse en el templo lo que se llama el sacrificio continuo y la adoración continua a Jehová, como en los tiempos de David, de Salomón, perdón. ¿Están conmigo? Sí. Y va a haber una aparente paz y seguridad. Por eso Jesús dice en Mateo 24, cuando se diga paz y seguridad, salgan corriendo, porque la cosa está mala. Y va a haber una aparente paz, pero al mismo tiempo se va a estar persiguiendo a todo aquel que diga que cree en Jesús. Por eso se llama la tribulación. Pero a la mitad de esos 7 años, que es el gobierno universal del anticristo, terrenal, él va a ir al templo de Jerusalén y va a decir, ustedes no pueden adorar a ningún Dios, ustedes me tienen que adorar a mí y solamente a mí. Y al que no lo quiera adorar a él, entonces va a ser perseguido de una manera muy feroz, y por eso se llama la gran tribulación. Entonces, mi posición personal, hermano Mario, le repito, es mi posición particular, no le impongo, es que la iglesia no va a pasar por la tribulación. ¿Ustedes qué creen? Si alguien quiere opinar. Yo creo que sí puede pasar porque es algo terrenal. No creo que vaya a estar la iglesia. ¿Tú crees que no? Ajá. No sé quién habló, que la iglesia sí puede pasar. ¿Por qué? Que no escuché la última parte. Dice que sí puede pasar porque es algo terrenal. Bueno, tiene sentido y repito, yo lo respeto y yo no impongo mi punto de vista, y estemos claros en que hay muchas diferentes interpretaciones sobre esto. Carlos, pero cuando, por lo menos cuando Pablo habla en Tesalonicense, que recomienda a las personas que no se dejen engañar, que va a venir un falso profeta, que va a venir una persona diciendo esto y esto y esto. ¿Eso se lo está diciendo quién? ¿Eso se lo está diciendo la iglesia? Claro, absolutamente. Ajá, pero y te lo digo yo, pero mi pregunta es, si la iglesia no va a estar allí, ¿para qué entonces lo está alertando? Sí, pero recuérdate, Luis, que puede haber cosas que todavía no han sucedido, y puede ser que unos días antes de que el Señor venga, o en momentos que no han llegado todavía, se comience a decir, mira, Luis Paz, que está aquí, y el de la camisa azul, ese es el Cristo, síganlo. Pues es que no lo llamó. Había un hombre que se llamaba José de Jesús, no sé qué cosa, que decía que era el Cristo. Y ha habido otros que se han dicho también que son el Cristo. Pero no se sabe si van a venir otros también diciendo lo mismo. No, Pablo no se está refiriendo a que necesariamente va a ser en el tiempo de la tribulación, o no. De cualquier manera, Luis, quiero dejarte claro una cosa. Hay muchos versículos en los que pareciera
da la impresión de que la iglesia sí va a estar en la tribulación. Y hay otros en los que pareciera que no. ¿Okay? Y otro detalle importante, Luis, es que a veces un pasaje bíblico está dirigido al pueblo judío y no a la iglesia. Entonces, en una interpretación se entiende que la iglesia no va a pasar por la tribulación, pero que el pueblo judío sí. Entonces, cuando a veces tú ves mensajes que pueden estar dirigidos al pueblo judío que va a estar en la tribulación. Repito, eso es una corriente de interpretación teológica, ¿verdad? Sí. No necesariamente estoy diciendo que sea la mía. Sí, porque mira lo que dice aquí en Tesalonicense, según Tesalonicense 2:3 dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ahí está hablando del anticristo. Sí, y me gusta mucho que estés mencionando ese pasaje, Luis, porque ese pasaje que tú estás mencionando, es que hay algo que no les he dicho. Una escuela de interpretación, una corriente teológica, entiende y establece que la venida del Señor se da en dos tiempos. Una que es la venida del Señor en las nubes, que es de la que habla segunda de Tesalonicenses 4, cuando se da primero la resurrección de los muertos y segundo el arrebatamiento de la iglesia. ¿Ok? Esa es la venida del Señor en las nubes. Pero después de, ¿cómo es que lo llaman ahí el anticristo? El hombre de perdición, ¿es? El hijo de perdición. Sí. Sí. Después de él va a venir Jesús en persona y va a poner sus pies en la tierra y va a derrotar el anticristo y va a establecer el gobierno milenial. ¿Sí me estoy explicando? Sí, él dice aquí, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. El inicuo es el anticristo. El anticristo. Entonces ahí se está hablando de la venida del Señor en persona a la tierra. No de lo que habla segunda de Tesalonicenses 4, no del rapto. Vamos a cerrar formalmente el estudio de escatología del día de hoy. Hemos estudiado la profecía de las 70 semanas de Daniel. La próxima semana vamos a estudiar sobre el anticristo. Así pues que oramos al Señor. Gracias, Padre, por este tiempo en que nos has permitido estudiar tu palabra. Señor, te pedimos que todo lo que hemos estudiado esta noche quede guardado en nuestros corazones y que tú nos des la sabiduría, Padre, el entendimiento, que pongas en nosotros el querer y el hacer, para que nosotros vivamos siempre, Señor, bajo la permanente expectativa de la venida de tu Hijo Jesucristo. Queremos entender tu palabra, Señor, y hay cosas que quisiéramos saber. Pero sabes, Padre, si la iglesia va a pasar o no por la tribulación, o si la venida de tu Hijo Jesucristo es mañana, o dentro de un año, o dentro de cualquier tiempo, lo que sea tu voluntad, Señor, nosotros lo aceptamos y lo recibimos con regocijo. Hágase todo como tú quieras, tu voluntad es buena, agradable y perfecta, pero nosotros confiamos plenamente en ti y ponemos nuestras vidas en tus manos, Señor. Y despedimos este estudio cubriéndonos con la sangre preciosa de Cristo. Yo despido a cada uno de mis hermanos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.